Bien, continuando con el curso de algoritmos, anteriormente habíamos visto el tema de las estructuras, también vimos funciones y vimos procedimientos. Hasta este momento también hemos visto el tema de vectores, matrices, las estructuras de selección, estructuras de iteración, y ahora toca el turno de ver como tema principal en este video la parte de las cadenas. Cadenas es un tema muy importante hablando de C++, porque las cadenas se trabajan de una forma especial y hay muchas funciones relacionadas con las cadenas que las vamos a ver en este video. Es importante saber que podemos trabajar con cadenas y estas también nos pueden servir para poder solucionar diversos programas, ¿verdad? O diversos problemas. Muy bien. Tenemos acá como tema primordial las cadenas. Las cadenas en sí podemos decir que es un conjunto de caracteres que están conformados. Podría ser una cadena en cuanto a la longitud. Podríamos estar hablando desde 1 hasta 255 caracteres. Esa puede ser la longitud de una cadena. Regularmente se conoce que tiene esa longitud porque cumple con los caracteres que tiene el código ASCII o hace referencia a los caracteres que tiene el teclado, ¿verdad? Entonces, si vemos acá dentro de los ejemplos, dice que una cadena pueden ser entre comillas, ¿verdad? Siempre las cadenas van a estar dentro de comillas. Y acá tenemos una, Don Quijote de la Mancha sería una, Hola Mundo sería otra, Apolo 13 sería otra. Hay una característica importante, es que en las cadenas ya podemos dejar un espacio para poder trabajar, ¿verdad? Entonces acá ya nos acepta espacios, no como anteriormente que no nos aceptaba espacios, pero vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Una cadena tiene una característica muy especial y es que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una cadena, el mismo compilador lo que hace es que al final de la cadena le agrega un carácter nulo con el propósito de saber que esa es una cadena, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a crear una cadena, debemos dejar un espacio extra para ese carácter nulo que le agrega el compilador. Esa es la diferencia principal entre una cadena y un vector. Podríamos decir que un vector es una cadena es un vector de tipo cadena, pero está la diferencia, ¿verdad? Veamos acá. La principal diferencia entre una cadena y un arreglo de caracteres es que una cadena siempre termina con el carácter nulo /0 y los arrays de caracteres no, ¿verdad? Esos son, digamos que si son 10 espacios, entonces hay que crear un vector de 10 espacios, mientras que si voy a crear una cadena que va a tener 10 espacios, yo voy a crear una cadena que tenga 11 caracteres. Esa es la diferencia. Como conclusión podemos decir que todas las cadenas de texto son arrays de caracteres. Sí, todas las cadenas son arrays, pero no todos los arrays de caracteres almacenan cadenas. ¿Sí? Eso es muy importante. Tenemos acá un ejemplo. El primer ejemplo es una cadena porque va a guardar una cadena de 8 caracteres y se están definiendo un carácter extra que es el slash, es para el /0. Y por el de abajo es un array, un vector, porque tiene únicamente el tamaño de 8, no está dejando un espacio extra para ese carácter de la cadena. Las cadenas de texto se declaran como se declaraban los arreglos de caracteres, indicando el tamaño máximo de la cadena más 1, ¿sí? Así como lo hacíamos anteriormente, así se va a hacer acá, solo que ahora le vamos a agregar 1 a el tamaño de la cadena. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos acá char cabecera 10 y char nombre 8. La variable cabecera puede contener una cadena de texto de tamaño como máximo 9.
y un arreglo va a tener 10, ¿verdad? Entonces es diferente la cadena a el arreglo. Luego se declaran de la misma manera, por tanto la diferencia radica en el uso que se le dé a la variable. Solo el uso es lo que es diferente. Si lo voy a usar para cadena, entonces dejo un espacio extra. Si lo voy a usar solo como vector, no dejo ningún espacio extra. Acá tenemos, para declarar una cadena capaz de almacenar el texto Apolo 13, contamos cuántos caracteres tiene y Apolo 13 tiene 8 caracteres. Por lo tanto, ¿cuál de las que están acá me servirían para una cadena? Si tiene como longitud 9, es correcto, es válido. Si tiene como longitud 10, también es válido. Si tiene como longitud 20, también es válido. Pero si tiene como longitud 8, no es válido porque acá no podría guardar el carácter nulo, ¿verdad? No lo podría guardar. ¿Cómo inicializamos o cómo le asignamos valores a una cadena? Entonces las cadenas, cuando yo la estoy creando, le coloco el signo igual y entre comillas yo le agrego cuál va a ser el valor que va a tener esa cadena. Igual que los vectores, yo podría no colocar dentro del corchete la longitud de la cadena y solo asignarle un texto y con eso ya el compilador ya sabe qué es lo que se está almacenando ahí. Por lo tanto, sabe la longitud de ese vector, que en este caso es una cadena, ¿verdad? Acá abajo tenemos una cadena de texto que dice hola mundo y como carácter final le colocan el carácter nulo, que es el /0, y así con cualquiera de las cadenas el mismo compilador va a reservar un espacio extra para poder agregar ese carácter nulo. El carácter nulo básicamente se agrega para saber que la cadena llegó al final y que todas las demás posiciones, en caso de que hubieran espacios disponibles, no tienen valores, ¿verdad? Eso es lo que al final interesa en esta parte. Tenemos ejemplos de inicialización. Como dijimos, el igual, entre comillas, le agregamos el valor. O lo podemos hacer dentro de llaves y cada uno de los caracteres los vamos a colocar entre apóstrofes separados por comas. Esto es trabajar un poco más, pero se puede hacer. Otra asignación se puede hacer dentro de llaves y dentro de comillas, ¿verdad? Las tres son válidas. Ustedes eligen de qué manera lo van a hacer. Y también podemos quitar la longitud y solo dejar los corchetes y agregarle cuál es el valor que va a tener esa cadena. Eso ocurre en este ejemplo. ¿Y cómo quedaría dentro de la memoria? Quedaría que después de mundo, después de la O, le va a agregar el carácter vacío. Pero si yo lo quisiera utilizar como un vector, tendría que declarar una variable que tenga 10 caracteres y no le agregaríamos el carácter nulo. Eso es lo que tendríamos que hacer acá. Muy bien. Tenemos acá que para poder escribir el contenido de una variable de tipo cadena en consola, utilizamos la sentencia de escritura cout, tal y como lo hemos venido utilizando anteriormente, y el operador de inserción menor. Tenemos acá cómo imprimimos la cadena que se llama cad1. Solo colocamos cout menor cad1 y con eso ya estamos imprimiendo. Si yo quiero imprimir la variable que se llama nombre, cout menor el nombre de la variable, que en este caso es nombre, punto y coma. Con eso ya estoy imprimiendo el valor de esas cadenas en pantalla. Es la misma forma como hemos venido practicando. Ahora bien, para poder guardar los datos que ingrese el usuario dentro de una cadena, voy a utilizar el CIN. Es lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Este es porque CIN termina la operación de lectura cuando se entra un espacio en blanco. Entonces, cuando el usuario ya no ingresa nada y se queda un espacio en blanco, hasta ahí almacenan los valores el CIN. Espera el espacio en blanco para poder almacenar los valores.
Si el usuario introduce la entrada Antonio de Nebrija, la variable nombre contiene la siguiente información. Solo contendría acá Antonio y ya lo demás no lo va a guardar. ¿Qué guardan las otras posiciones el compilador? Pues posiblemente ahí no agregue nada. Pero para que todas las partes se guarden dentro de memoria, tenemos que utilizar el sync.getLine, que es el que les había comentado anteriormente. El sync.getLine viene y toma toda la cadena completa, no solo va a tomar la primera palabra y esa la guarda, no que va a tomar toda la cadena completa. Eso es lo que hace. Este lleva el nombre de la cadena, el tamaño dentro de corchetes y prácticamente al final le tenemos que dejar un espacio para que se guarde el carácter vacío o nulo del que se habló anteriormente. Digamos que nosotros vamos a utilizar sim.get, ese ya lo hemos utilizado anteriormente. ¿Para qué sirve realmente el sim.get? Sirve para leer carácter a carácter el flujo de entrada. La función sim.get lee un carácter y lo guarda en letra. Devuelve 0 si el carácter leído es final de archivo. En otro caso devuelve 1. Digamos que final de archivo puede ser cualquier valor que el usuario o el programador defina. Acá tenemos char letra, bool fin. Bool sabemos que es verdadero o falso, que acá lo tomaría como verdadero 1, falso 0. Venimos y ya creamos la variable fin y le decimos que capture un dato, ¿verdad? O lea un dato y ese dato lo vamos a verificar. Si el dato que se ingresó dentro de la variable fin es igual a 0 o si la letra tiene el valor de 0, entonces venimos y imprimimos en pantalla fin de archivo. Y si no, seguimos preguntando hasta que salga el fin del archivo. Sim.ignore sirve para leer uno o más caracteres sin procesar del flujo de entrada. Este procesa hasta que nosotros agregamos un enter, por ejemplo, para poder salir de un programa. Tenemos el getch, ese también ya lo habíamos visto anteriormente. El getch lo utilizamos con la librería Conio, tal y como aparece ahí. El getch sirve para leer un carácter del flujo de entrada sin que aparezca en pantalla. Se le llama sin argumentos y devuelve un entero. Por ejemplo acá, cuando nosotros utilizamos letra igual a getch, abre y cierra paréntesis, si la letra que se ingresó es una S, entonces venimos nosotros, agregamos una letra, no aparece impresa, pero sí la captura con el getch el programa. Y yo puedo preguntar si la letra es igual a S mayúscula, entonces ha elegido salir, eso es lo que va a imprimir, y si no, no imprime nada y se sale. El getChar sirve para leer el siguiente carácter del flujo de entrada. Se le llama sin argumentos y devuelve un entero. Acá tenemos, estamos utilizando el getch, es lo que se vio anteriormente, pero ya tenemos el programa completo. Ingresa el valor de la letra T para terminar, S para continuar. Letra es igual a getch, ahí es donde guarda el valor que el usuario ingresa y empieza a comparar, ¿verdad? Si no es igual a S, entonces va a imprimir fin, y si no, imprime continúa. Eso es lo que hace ahí. Eso es lo que imprimiría en pantalla. Ingresa el valor de la letra T, S y fin. Lectura de cadenas. Las cadenas nosotros las podemos leer de la siguiente manera. Las funciones que anteriormente vimos, get y getch y getchar, están especializadas en la captura de un solo carácter. Sí, solo me va a guardar un solo carácter. La diferencia es que getchar lee un carácter y lo imprime en pantalla, mientras que getch solo lo lee pero no lo imprime en pantalla. Esa es la diferencia principal. Se utiliza para lectura de un solo carácter, el getch, y para retener pantallas, que es como lo habíamos utilizado anteriormente, ¿verdad? Para retener la pantalla.
Todas las funciones que se utilicen con las cadenas, vamos a utilizar la librería string, la librería que se utiliza para utilizar diferentes funciones para trabajar con cadenas de caracteres. Se incluye al inciso del programa, se incluye al inicio del programa para poder hacer uso de las funciones de tipo string. Si yo no agrego esa librería, entonces no puedo utilizar ninguna función con cadena. Se pueden declarar variables de tipo string para realizar las diferentes operaciones con cadenas. Muy bien, acá tenemos las operaciones que se hacen con cadenas. Tengo que agregar la librería string para utilizar el strcmp. El strcmp lo que hace es que compara dos variables. Estas variables deben ser de tipo cadena y va a devolver un entero. En caso de que las dos variables sean iguales, entonces me va a devolver un 0. Si las variables, por ejemplo, devuelven un número negativo, si la variable 1 es menor a la variable 2 y devuelve un positivo si la variable 1 es mayor a la variable 2. Luego tenemos el strcat. Este lo que hace es una concatenación. Me concatena dos variables, ¿verdad? Esta función lo que hace es concatenar la cadena fuente a continuación de la cadena destino. Por ejemplo, yo tengo una variable que se llama nombre y es de 30, de longitud 30. Otra que se llama apellido de longitud 30. Venimos y utilizamos el strcat, le colocamos el nombre, coma, apellido. ¿Cómo me lo va a dejar? Primero me lo va a unir y me lo va a dejar de tal manera que ahora ya aparezca una cadena con el nombre y el apellido. Acá tenemos un ejemplo, tenemos dos cadenas, cadena 1 y cadena 2. El usuario va a ingresar el dato de la cadena 1 y también el dato de la cadena 2. Cuando se hace la concatenación, acá estamos concatenando primero cadena 2 y luego cadena 1. Entonces cuando este es impreso, me va a imprimir la cadena primera y la cadena segunda, ¿verdad? Eso es lo que hace. Primero la primera cadena y luego la segunda cadena. Tenemos el strlen que lo que hace es que me devuelve la longitud de la cadena. Si yo coloco strlen y luego el nombre de la cadena, me va a devolver el tamaño que tiene esa cadena. Luego tenemos el strcpy. strcpy sirve para poder copiar el valor de una cadena en otra cadena. A la cadena destino, digamos la primera cadena que yo coloque, ahí se va a guardar la información de la siguiente cadena. Veamos, ingrese la primera cadena, ingrese la segunda cadena. Hacemos una concatenación, strcat, y luego vamos a decirle que imprime el tamaño de esa cadena. Y lo hacemos de esta manera. Ingresamos la cadena 1 y luego la cadena 2. Luego la cadena concatenada es Esquivel y luego Sheila. Y el tamaño de la cadena, ¿verdad? Que acá le dijimos de la cadena, cadena 1 es igual a 6, ¿verdad? Porque el nombre de Sheila tiene 6 caracteres. Muy bien, luego tenemos otro ejemplo. En este ejemplo ya estamos agregando el strcpy. El strcpy lo que hace es copiar en esta primera cadena la otra cadena. Veamos cómo quedaría. Tenemos strcpy, tenemos una cadena 3 y luego cadena 1. Estamos imprimiendo la cadena 3. La cadena 3 sería Sheila, ¿verdad? Esa es la que estaríamos imprimiendo, porque estamos diciendo que cadena 3 va a ser igual a cadena 1, o lo que está en cadena 1 lo vamos a copiar en cadena 3. Y cadena 1 es igual a mi nombre, ¿verdad? Y por eso es que lo está tomando la cadena 3, está haciendo la copia. Perfecto. Después de que ya vimos estas funciones que son las más comunes con cadenas, vamos a ver otro tema que es un tipo de dato que se llama typedef.
Para almacenar varios datos de tipo cadena en un arreglo, podemos hacerlo de varias formas. Lo primero que podemos hacer es crear un typedef. Este lo que permite es definir un nuevo tipo de dato en función de tipos ya conocidos. Entonces colocamos typedef, luego, ¿de qué tipo va a ser? Char, luego le colocamos el nombre y luego la longitud. Ahí ya estamos creando un tipo de dato que se llame nombre. Y luego de tipo nombre voy a crear una lista. ¿Qué quiere decir? Que las 20 posiciones de la lista va a tener una cadena que tenga 30 caracteres. Es como estar diciendo que yo estoy creando una tabla. La tabla, cuando dice lista, van a ser todas las líneas que va a tener. Y la tabla, cuando estamos creando la cadena es, o los 30, son cada una de las columnas que va a tener esa tabla. Filas, en este momento que decimos lista, columnas en el momento que estamos creando la tabla. Muy bien. Bueno, en el momento que estamos creando la cadena, ahí sería, ¿verdad? Esa es una forma. La siguiente forma sería usando un arreglo de 2 dimensiones. Acá estamos utilizando una matriz, ¿verdad? Una matriz que va a tener 20 filas por 30 columnas. Es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Las filas son 20 acá con lista y 30 con columnas, que sería el tipo de dato char. Muy bien, acá estamos creando lo mismo que creamos allá, ¿verdad? Creamos una variable que se llame cadena 1, va a ser de tipo char, y estoy creando otra variable, una variable que se va a llamar cadena 2 y va a ser de tipo cadena 1. Es decir, que cada una de las casillas va a contener una cadena que tenga 20 caracteres o 20 posiciones. Entonces estamos creando 2 filas y cada una de las filas va a tener 20 posiciones. Vamos a recorrer esas 2 filas con un for y le vamos a decir que ingrese la cadena. Vamos a ingresar la cadena en estas 2 filas. Sin .getLine porque estoy utilizando que son de tipo char, ¿verdad? Tal y como hablamos anteriormente. Cadena 2 y dentro de los corchetes voy a colocar una i porque la i lo que me está diciendo que la primera vez cuando valga 0 yo voy a ingresar la cadena y cuando valga 1 también voy a ingresar otra cadena. Y para poder imprimir hago exactamente lo mismo. Cadena 2, entre corchetes colocamos la i porque voy recorriendo posición 0 y luego la posición número 1. Y con eso cumpliríamos con las 2 partes, ¿verdad? De esta manera colocamos, ingresa la cadena, ingresa la segunda y luego ya las está imprimiendo. Es solamente lo que hace. Ok, entonces decimos que las cadenas es un conjunto, una secuencia de caracteres que su principal característica es que está dentro de las comillas. Si nosotros agregamos dentro de comillas ya sabemos que estamos utilizando una cadena. Con las cadenas se pueden hacer otras operaciones, se puede hacer una búsqueda, una recuperación, podemos modificar, eliminar, insertar subcadenas en una cadena dada. Por ejemplo, vamos a utilizar con cadenas, como dijimos anteriormente, la librería string. Las siguientes instrucciones son equivalentes, todas declaran x como una variable de tipo cadena y se le asigna la cadena high school. Por ejemplo, string x high school, yo estoy declarando la variable y le estoy agregando un valor. También podría hacerlo como comúnmente se hace, ¿verdad? String x igual a high school dentro de las comillas. O podría ser también string x punto y coma y en otra línea x va a ser igual a high school. Esto también es válido. Tenemos un operador índice que son los corchetes. Ya sabemos cómo funcionan los corchetes y cómo funcionan los índices. También en una cadena los índices deberían empezar desde 0 hasta el valor que tiene esa cadena, ¿verdad? O la longitud. Esta característica hace que los objetos aparecen como los arreglos de cadena de caracteres. Digamos que yo tengo una cadena que se llama x y tiene el valor de high.
Y luego tengo otra variable que se llama C y va a tener el primer dato que tenga la cadena que está en el índice 0, ¿verdad? Si revisamos la cadena anterior, la que está en la primera posición, en la posición 0, es la H. Entonces es la H que va a tomar la variable que se llama C. Y luego también decimos que C va a ser igual a X en la posición 1. Y también podemos decir que C va a ser igual a X en la posición número 2. Y así es como se trabaja con esta parte de cadenas. Podemos hacer una búsqueda. Supongamos que X es una cadena y supongamos que se quiere buscar una cadena Y en X. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Int startLog sería nuestra variable. Va a ser igual a X. X también es una variable que anteriormente se creó. Find sería el operador que utilizamos para poder trabajar esta parte. Y luego tenemos la Y dentro de los paréntesis y con esto estaríamos complementando la sentencia. Esta función empieza a buscar desde el inicio y compara desde la izquierda y en X para buscar a partir de una posición post, ¿sí? Entonces lo que más adelante vamos a ver cómo funciona. Para buscar la ocurrencia más a la derecha de Y en X. Entonces colocamos startLog igual a X, rfind es para buscar la ocurrencia más a la derecha. Eso es lo que estamos haciendo. Rfind más a la derecha. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una variable que se llama X y tiene una cadena que dice para sistemas.mg.edu.gt. Luego tenemos una variable que se llama colonPost, que va a ser igual a X, y lo que va a hacer es que va a buscar dentro de la variable que se llama X donde están los dos puntos y se va a ubicar ahí. Luego vamos a tener otra variable que se llama prefix, es igual a X, pero ahora vamos a sustraer, ¿verdad?, una subcadena, prácticamente una parte de la cadena, donde vamos a posicionarnos donde esté la variable que se llama colonPost. colonPost lo que sí era buscar los dos puntos, ¿verdad? Y luego de eso, esta se va a posicionar donde está el igual para. Donde empieza el para, ahí es donde se va a ubicar, que es en la posición 0. Luego tenemos el suffix, que lo vamos a utilizar siempre con una sustracción de esa cadena, solo que ahora vamos a utilizar el colonPost, ¿verdad?, que anteriormente vimos, donde estén los dos puntos, y luego le vamos a sumar 1 a esa posición, y a raíz de ahí es donde vamos a copiar, ¿verdad? Luego tenemos acá que va a imprimir en pantalla, el mensaje es para, y suffix es todo lo que esté después del punto, ¿verdad? Antes del punto es el para y después de los dos puntos es el para y después de los dos puntos es sistemas@omg.edu.gt. En pantalla aparecería este mensaje es para sistemas@omg.edu.gt. Acá tenemos el código completo, tendríamos una variable que se llama X, que le agregamos esas frases, ¿verdad? Luego tenemos que vamos a buscar los dos puntos y vamos a colocar al prefijo, va a ser antes de los dos puntos y sufijo va a ser después de los dos puntos. Y me imprime lo que tiene el sufijo, nada más. Perfecto. En esta clase hay unas preguntas que necesito que me contesten. Adicional a estas preguntas y al programita que está acá al final, necesito que ustedes también me hagan favor de realizar los programitas que están en este video. Cada uno de los programas, igual como hemos venido trabajando, los teclean, los ejecutan y me agregan el código y la captura dentro de su tarea. En la plataforma van a encontrar esta tarea como tarea número 8. Esa va a ser la tarea para esta semana. Además, necesito que siempre realicen el resumen de este video y lo suban en los foros donde siempre se han colocado. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Yo les agradezco mucho
por estar siempre, ¿verdad?, atentos a cada uno de los videos. Pongan mucha atención, traten de entender los temas y si hay algo que no se entiende, entonces siempre me escriben, me buscan, ¿verdad? Con mucho gusto yo les estaré apoyando. Gracias por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.